Hay momentos en la vida en los que todo aquello que parecía firme comienza a tambalearse, instantes en los que las expectativas chocan con realidades que no estábamos preparados para enfrentar, y en medio de ese impacto silencioso, el alma empieza a sentirse agotada, la mente se acelera con pensamientos que no se detienen, y el corazón lucha desesperadamente por encontrar un poco de calma en medio del ruido interno que no da tregua, porque cuando no puedes controlar lo que sucede afuera, lo que ocurre dentro de ti parece volverse aún más intenso, más confuso, más pesado. Y es precisamente en ese punto, en ese momento donde sientes que las fuerzas comienzan a debilitarse y que la ansiedad intenta tomar el control, cuando este mensaje llega a tu vida no por casualidad, sino como una intervención divina, como una respuesta que tu espíritu necesitaba escuchar. Porque Dios en este instante se acerca a lo más profundo de tu ser y te habla con una claridad que trasciende cualquier duda, diciéndote que no te desesperes, que guardes calma, que no permitas que el caos externo determine el estado de tu interior, porque aunque todo parezca incierto, Él permanece firme, constante y presente a tu lado. Dios no te está ofreciendo un consuelo superficial ni palabras vacías que se disipan con el tiempo. Te está extendiendo una invitación real, profunda y transformadora a descansar en Él, a soltar el peso que has estado cargando en silencio, a dejar de intentar resolverlo todo con tus propias fuerzas y a confiar en que hay un propósito mayor desarrollándose incluso en medio de lo que hoy no entiendes, porque Él conoce cada detalle de tu historia, cada herida que no has expresado, cada batalla que has peleado en secreto y cada lágrima que ha caído cuando nadie más estaba mirando. En un mundo que exige respuestas inmediatas, soluciones rápidas y resultados visibles, Dios te enseña a caminar en una dimensión distinta, donde la paciencia no es debilidad, sino fe en acción, donde el silencio no es abandono, sino preparación, donde los procesos no son castigos, sino caminos diseñados con precisión divina para formarte, fortalecerte y llevarte exactamente hacia el destino que ha sido preparado para ti desde antes de que siquiera imaginaras este momento. Aunque ahora mismo puedas sentirte solo, confundido o incluso perdido, hay una verdad que no cambia, y es que nunca has estado caminando sin compañía, porque la presencia de Dios ha estado contigo en cada paso, en cada decisión, en cada momento de incertidumbre, incluso cuando no podías percibirlo, incluso cuando tus emociones intentaban convencerte de lo contrario. Él ha estado sosteniéndote con una fidelidad que no depende de lo que sientes, sino de lo que Él es. Cuando la desesperación toca tu vida, lo hace intentando distorsionar tu visión, haciéndote creer que no hay salida, que todo está perdido, que lo que enfrentas es demasiado grande, pero lo que no te dice es que no estás luchando solo, que hay una mano invisible guiando cada paso, acomodando cada pieza, protegiéndote incluso de aquello que no alcanzas a ver, porque Dios no solo camina contigo, Él va delante de ti preparando el camino que aún no puedes distinguir. Es natural que la mente se adelante, que imagine escenarios que aún no han ocurrido, que trate de anticipar el dolor o el fracaso, pero esa anticipación solo roba la paz que necesitas en el presente, porque fuiste creado no para vivir atrapado en el miedo, sino para avanzar con fe, paso a paso, confiando en que aunque no tengas todas las respuestas, estás siendo guiado por aquel que sí las tiene. Recuerda cuántas veces pensaste que no podrías continuar y sin embargo encontraste fuerzas. Cuántas veces creíste que no había salida y apareció un camino inesperado. Cuántas veces sentiste que todo estaba perdido y aún así lograste levantarte. Y entiende que eso no fue casualidad. Fue Dios actuando en tu vida. Fue Dios sosteniéndote cuando ya no podías más. Fue Dios mostrándote que su presencia nunca te abandona. Y si lo hizo antes, lo volverá a hacer, porque Él no cambia, no se cansa, no se detiene y jamás retrocede en sus promesas. Hay procesos que parecen lentos,
etapas donde sientes que nada avanza, momentos en los que tus oraciones parecen no tener respuesta, pero incluso ahí Dios está trabajando, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe, alineando circunstancias que más adelante tendrán sentido, porque su tiempo no es apresurado ni improvisado, su tiempo es perfecto y siempre llega en el momento exacto. Cuando sientas que la presión es demasiado grande, cuando la carga parezca superar tus fuerzas, recuerda que no fuiste diseñado para llevar ese peso solo. Recuerda que puedes soltarlo, que puedes entregarlo, que puedes descansar en la certeza de que Dios está obrando incluso en el silencio, incluso en lo invisible, incluso en lo que ahora mismo no comprendes. La desesperación te empuja a rendirte, pero Dios te impulsa a confiar. La desesperación te dice que todo saldrá mal, pero Dios te recuerda que Él tiene planes de bien para tu vida. La desesperación te hace sentir solo, pero Dios te afirma que nunca te ha dejado. La desesperación te muestra el problema, pero Dios te muestra el propósito detrás de ese proceso. Tu vida no está definida por este momento difícil. Está definida por el propósito eterno que Dios ha puesto en ti. Y ninguna circunstancia, por más complicada que parezca, tiene el poder de cancelar lo que Él ya ha determinado, porque lo que viene no depende de lo que ves ahora, sino de la fidelidad de aquel que te está guiando. Por eso hoy, en medio de todo lo que estás viviendo, Dios vuelve a hablarte con claridad y firmeza, diciéndote que no entres en desesperación, que mantengas la calma, que confíes aunque no entiendas, que avances aunque tengas miedo, que descanses aunque el entorno no haya cambiado, porque mientras tú permaneces en fe, Él sigue obrando en cada detalle de tu vida. Y ahora quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso que puede marcar un antes y un después en tu interior. Escribe en los comentarios esta declaración: Dios es mi guía y mi calma permanece en Él. Escríbelo con convicción, no como una frase más, sino como una decisión espiritual, como una afirmación que ancle tu mente cuando la ansiedad quiera volver, como una verdad que te recuerde quién está en control cuando todo parezca incierto. Si este mensaje está hablando directamente a tu corazón, quédate hasta el final de este video. Permite que cada palabra siga sembrando paz en tu interior durante los próximos minutos. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y comparte este contenido con alguien que hoy necesite escuchar que no estás solo, porque cuando decides permanecer, escuchar y creer, algo comienza a transformarse dentro de ti, y esa transformación es el inicio de una paz que nada ni nadie podrá quitarte. Y mientras permaneces en este instante, permitiendo que cada palabra penetre más allá de la superficie de tus pensamientos y alcance ese lugar interno donde muchas veces guardas lo que no dices, lo que no expresas y lo que incluso tú mismo intentas ignorar, es importante que comprendas que Dios no solo está interesado en resolver lo que te preocupa, sino en transformar la manera en la que enfrentas cada situación. Porque hay una diferencia profunda entre recibir una solución momentánea y experimentar una renovación interna que te permita caminar con una paz que no dependa de lo que ocurre a tu alrededor. Porque cuando aprendes a descansar en Dios, no es que desaparezcan automáticamente los problemas, sino que cambia tu postura frente a ellos, cambia tu manera de interpretarlos, cambia la forma en la que tu mente reacciona y tu corazón responde. Y lo que antes te paralizaba ahora comienza a perder fuerza, no porque seas más fuerte por ti mismo, sino porque estás siendo sostenido por una fuente que no se agota, por una presencia que no se debilita y por una verdad que no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. Hay algo que sucede en lo invisible cuando decides confiar aún sin tener garantías visibles, cuando eliges creer aún cuando las emociones intentan llevarte en dirección contraria, cuando decides permanecer firme aun cuando todo dentro de ti quiere rendirse, y es que en ese acto silencioso pero poderoso, tu espíritu comienza a alinearse con la dirección de Dios, tu mente empieza a ordenarse y tu interior deja de ser un campo de batalla constante para convertirse en un espacio donde la paz comienza a establecerse de manera progresiva pero firme.
Muchas veces has sentido que necesitas entenderlo todo para poder estar en calma, que necesitas tener claridad absoluta sobre lo que viene para poder respirar tranquilo, pero Dios te está enseñando algo mucho más profundo que eso. Te está enseñando a confiar sin ver, a caminar sin tener todo resuelto, a avanzar sin tener todas las respuestas, porque la verdadera fe no nace de la certeza humana, sino de la dependencia divina, de reconocer que aunque tú no lo entiendas, Él sí lo hace, y eso es suficiente. Y es aquí donde muchas personas fallan, porque intentan controlar cada detalle, anticipar cada resultado, evitar cada error y asegurar cada paso, sin darse cuenta de que ese intento constante de control es lo que más alimenta la ansiedad, lo que más debilita la paz y lo que más desgasta el alma, porque estás intentando ocupar un lugar que no te corresponde, un lugar que solo le pertenece a Dios, quien sí tiene la capacidad de ver el panorama completo, de entender cada proceso y de dirigir cada situación hacia un propósito mayor. Por eso hoy este mensaje no solo viene a consolarte, viene a confrontarte con amor, viene a invitarte a soltar, a rendir, a dejar de cargar lo que nunca debiste cargar solo, porque mientras sigas aferrándote al control, seguirás alimentando la inquietud, pero en el momento en el que decides entregar, en el momento en el que decides confiar, algo comienza a cambiar dentro de ti de una manera que no depende de lo externo, sino de una obra interna que Dios empieza a hacer en lo profundo de tu ser. Y aunque el proceso no sea inmediato, aunque la calma no llegue de un segundo a otro, aunque aún haya días en los que la mente quiera volver al ruido, cada vez que eliges regresar a esta verdad, cada vez que eliges recordar que Dios está contigo, cada vez que eliges declarar que tu paz está en Él, estás fortaleciendo una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar y una nueva manera de enfrentar la vida que poco a poco reemplaza el miedo por confianza, la ansiedad por descanso y la desesperación por una fe firme y estable. Porque la paz de Dios no es una emoción pasajera que depende de cómo te sientes hoy, es una condición espiritual que se construye cuando decides permanecer, cuando decides creer, cuando decides confiar incluso en medio de la incertidumbre, y esa paz comienza a manifestarse en pequeños cambios, en pensamientos más tranquilos, en decisiones más sabias, en reacciones más controladas y en una sensación interna de que, aunque no todo esté resuelto, todo está en manos correctas. Y en este punto, donde tu corazón comienza a abrirse y tu mente empieza a aquietarse, quiero que tomes un momento para respirar profundamente y reconocer algo fundamental. Has llegado hasta aquí no por tu propia fuerza, sino porque Dios ha estado sosteniéndote en cada etapa, incluso en aquellas donde pensaste que no ibas a resistir, incluso en aquellas donde sentiste que todo se venía abajo, incluso en aquellas donde el dolor parecía más grande que tu capacidad de continuar. Eso significa que hay una fidelidad que ha estado operando en tu vida de manera constante, silenciosa pero poderosa, una fidelidad que no se detiene cuando tú dudas, que no desaparece cuando tú te debilitas y que no cambia cuando las circunstancias se vuelven difíciles, y esa fidelidad es la garantía de que lo que hoy estás viviendo no es el final, no es el cierre de tu historia, sino una parte del proceso que te está llevando hacia algo mayor. Por eso no permitas que este momento defina tu destino, no permitas que la confusión actual te haga olvidar la dirección que Dios ya estableció para ti. No permitas que la desesperación nuble la visión de lo que aún está por manifestarse, porque lo que viene no está limitado por lo que ves ahora, está respaldado por el propósito eterno de Dios, que sigue activo, vigente y en movimiento en tu vida. Y mientras continúas escuchando este mensaje, permite que esta verdad se afirme con más fuerza dentro de ti. Repítela no solo como palabras, sino como una convicción profunda que empieza a tomar raíz en tu interior. Dios es mi guía y mi calma permanece en Él, porque cada vez que lo declares, cada vez que lo recuerdes, cada vez que lo creas, estarás debilitando el poder del miedo y fortaleciendo la autoridad de la fe en tu vida. Sigue aquí,
No te desconectes, permite que este mensaje continúe acompañándote, porque lo que estás sintiendo ahora mismo no es casualidad, es el inicio de un cambio interno, es el comienzo de una transformación silenciosa, que si decides sostenerla, terminará reflejándose en cada área de tu vida. Y cuando eso ocurra, mirarás atrás y entenderás que incluso este momento de incertidumbre fue necesario para llevarte a un nivel de paz, claridad y confianza que antes no habías experimentado. Y mientras te mantienes en este espacio de escucha profunda, donde cada palabra comienza a descender más allá de la razón y se instala en lo íntimo de tu espíritu, es necesario que comprendas que lo que Dios está haciendo en ti no siempre será evidente a simple vista, porque su obra más poderosa no ocurre primero en lo externo, sino en lo interno, en ese territorio invisible donde se forman las decisiones, donde nacen las convicciones y donde se define la manera en la que enfrentas la vida incluso antes de que cualquier resultado se manifieste frente a tus ojos. Porque existe una transformación silenciosa que no hace ruido, que no busca aprobación, que no necesita validación externa, pero que es profundamente determinante, ya que cambia la raíz de tus pensamientos, reordena tus emociones y redefine tu perspectiva, permitiéndote ver con claridad lo que antes te confundía, sostener con firmeza lo que antes te debilitaba y avanzar con seguridad en medio de escenarios que antes te paralizaban por completo. Y es precisamente en ese proceso donde muchas veces puedes sentir que nada está ocurriendo, que todo permanece igual, que tus esfuerzos no están dando frutos visibles, pero lo que no estás viendo es que Dios está trabajando en una dimensión más profunda, ajustando detalles, alineando circunstancias, cerrando caminos que no te convenían y preparando oportunidades que aún no han llegado a tu presente, pero que ya están siendo diseñadas con precisión para el momento correcto. Hay una sabiduría divina operando detrás de cada pausa, detrás de cada retraso, detrás de cada situación que no entiendes, y aunque tu mente intente interpretarlo como estancamiento o pérdida de tiempo, en realidad es preparación, es formación, es fortalecimiento, porque Dios no está interesado únicamente en llevarte a un destino, está comprometido con convertirte en la persona capaz de sostener lo que ese destino requiere. Por eso, cada vez que sientas que la incertidumbre quiere tomar el control, que la inquietud empieza a crecer y que los pensamientos comienzan a girar sin dirección, recuerda que no todo lo que no comprendes es negativo, no todo lo que tarda es malo y no todo lo que se detiene está perdido, porque muchas veces lo que parece una pausa es en realidad una protección, lo que parece un silencio es en realidad una estrategia, y lo que parece un retroceso es simplemente un ajuste necesario dentro de un plan mucho más grande. Dios no improvisa, Dios no actúa sin intención, Dios no permite procesos sin propósito, y aunque tú solo puedes ver una parte del camino, Él contempla el recorrido completo, conoce los obstáculos antes de que aparezcan, sabe cuáles puertas deben abrirse y cuáles deben permanecer cerradas, y en base a ese conocimiento perfecto, dirige cada paso con una precisión que, aunque hoy no comprendas, mañana reconocerás como indispensable. Y en medio de todo esto, hay algo que debes comenzar a practicar de manera consciente y constante, y es el arte de soltar sin miedo, de confiar sin condiciones y de descansar sin exigir resultados inmediatos, porque mientras sigas intentando forzar respuestas, acelerar procesos o controlar resultados, estarás interfiriendo con el flujo natural de lo que Dios está organizando en tu vida. Soltar no significa rendirse, significa reconocer que hay un nivel de control que no te pertenece, significa entender que tu responsabilidad es caminar con fe, obedecer cuando sea necesario y mantener tu corazón alineado, pero no dirigir cada resultado ni definir cada desenlace, porque eso le corresponde a Dios, quien ve lo que tú no ves y entiende lo que tú aún no alcanzas a comprender. Y cuando realmente comienzas a vivir de esta manera, algo extraordinario sucede dentro de ti, porque tu mente deja de agotarse intentando resolverlo todo, tu corazón deja de cargar pesos innecesarios y tu espíritu empieza a experimentar una ligereza que no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estás enfrentándolos solo.
Esa certeza se convierte en un ancla, en una base sólida que te sostiene incluso cuando las emociones fluctúan, incluso cuando los días no son fáciles y cuando las circunstancias no cambian de inmediato, porque ya no dependes de lo externo para sentirte en paz. Ahora dependes de una convicción interna que te recuerda constantemente que Dios sigue obrando, que Dios sigue guiando y que Dios sigue teniendo el control absoluto de cada área de tu vida. Y es en ese punto donde la desesperación comienza a perder fuerza, donde el miedo deja de dominar tus pensamientos y donde la ansiedad empieza a disolverse poco a poco, no porque desaparezcan todas las situaciones difíciles, sino porque ahora hay algo más fuerte habitando dentro de ti, una fe que se ha fortalecido, una confianza que se ha afirmado y una paz que se ha establecido como una presencia constante en tu interior. Por eso, aunque el camino no sea claro en este momento, aunque haya preguntas sin respuesta y aunque el futuro parezca incierto, no permitas que eso te robe la estabilidad que estás comenzando a construir, porque lo que Dios está formando en ti en este instante es más valioso que cualquier respuesta inmediata, es más profundo que cualquier solución rápida y es más duradero que cualquier resultado temporal. Permanece, continúa, resiste con fe, pero no desde la presión ni desde el agotamiento, sino desde la confianza, desde la entrega y desde la seguridad de que cada paso que das, incluso los más pequeños, están siendo guiados por una mano que no falla, que no se equivoca y que nunca te soltará. Y mientras avanzas en este proceso, vuelve a declarar dentro de ti con intención, con convicción y con claridad: Dios es mi guía y mi calma permanece en Él. Repítelo hasta que deje de ser solo una frase y se convierta en una verdad viva dentro de ti, hasta que empiece a reemplazar cada pensamiento de duda, cada sensación de miedo y cada impulso de desesperación que intente regresar. No te detengas ahora, sigue permitiendo que este mensaje continúe obrando en tu interior, porque lo que estás experimentando no es momentáneo, es el inicio de una estabilidad emocional y espiritual que, si decides sostenerla, transformará completamente la manera en la que vives, en la que piensas y en la que enfrentas cada desafío que se presente en tu camino. Y mientras te sumerges aún más en esta atmósfera de quietud interior, donde cada pensamiento comienza a desacelerarse y cada emoción encuentra poco a poco un lugar de reposo, es fundamental que comprendas que lo que Dios está edificando dentro de ti en este preciso instante no es algo superficial ni temporal, sino una estructura espiritual profunda, resistente y estable, que no será fácilmente sacudida por las circunstancias cambiantes de la vida, porque cuando Él construye, lo hace con propósito, con precisión y con una visión que trasciende completamente tu entendimiento actual. Muchas veces has creído que necesitas ver resultados inmediatos para confirmar que estás avanzando, que necesitas señales visibles para sostener tu fe, o que necesitas sentirte bien constantemente para saber que todo está en orden. Pero Dios está llevándote a un nivel distinto de madurez, donde tu estabilidad no dependerá de lo que ves, ni de lo que sientes, ni de lo que otros dicen, sino de una convicción interna tan sólida que permanecerá firme incluso en medio de la incertidumbre más desafiante. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está bien, sino cuando decides mantenerte firme, aun cuando todo parece estar en contra, cuando eliges confiar aun cuando no tienes pruebas visibles, cuando decides avanzar aun cuando el camino no es claro, y es en ese tipo de decisiones silenciosas donde se forma un carácter inquebrantable, donde se fortalece una fe auténtica y donde se establece una paz que no puede ser destruida por lo externo. Hay una dimensión de crecimiento que solo se alcanza cuando dejas de depender de las emociones como guía principal y comienzas a vivir desde una verdad más profunda, una verdad que no fluctúa, que no cambia y que no se debilita con el tiempo, porque está basada en la fidelidad de Dios y no en la fragilidad humana. Y cuando entras en esa dimensión, tu manera de vivir cambia completamente, porque ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza, ya no decides desde la ansiedad, sino desde la calma, ya no avanzas desde la presión, sino desde la dirección.
Y aunque todavía haya momentos en los que la duda intente regresar, en los que la inquietud toque a tu puerta o en los que la incertidumbre quiera ocupar espacio en tu mente, ahora tienes una herramienta poderosa que antes no utilizabas con la misma conciencia, y es la capacidad de detenerte, de respirar y de recordar que no estás solo, que no estás perdido y que no estás caminando sin dirección, porque hay una guía constante operando en tu vida, incluso cuando no la percibes de manera evidente. Esa guía no se basa en impulsos momentáneos ni en decisiones apresuradas, sino en una sabiduría perfecta que conoce cada detalle de tu camino, que entiende cada etapa que atraviesas y que sabe exactamente cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo cerrar puertas y cuándo abrir nuevas oportunidades que, aunque hoy no imaginas, ya están siendo preparadas para ti. Y en este proceso, Dios no solo está interesado en llevarte a un destino específico, sino en enseñarte a caminar de una manera diferente, a pensar de una manera más alineada con la verdad, a sentir desde una perspectiva más estable y a vivir con una confianza que no dependa de lo externo, sino de una relación interna profunda con Él, donde encuentras dirección, descanso y propósito. Porque cuando aprendes a vivir de esta manera, dejas de ver los problemas como amenazas constantes y comienzas a reconocerlos como oportunidades de crecimiento, de fortalecimiento y de desarrollo espiritual, donde cada desafío se convierte en una plataforma para elevar tu fe, donde cada dificultad se transforma en un espacio para experimentar la fidelidad de Dios, y donde cada momento de incertidumbre se convierte en una invitación a confiar más profundamente. Y aunque el proceso no siempre sea cómodo, aunque haya días en los que sientas que avanzas lentamente o momentos en los que quisieras tener respuestas inmediatas, es precisamente en esa incomodidad donde ocurre el mayor crecimiento, donde se rompen viejos patrones, donde se debilitan pensamientos limitantes y donde se establece una nueva forma de vivir que te permite avanzar con más claridad, con más paz y con una seguridad que no habías experimentado antes. No subestimes lo que está ocurriendo dentro de ti en este momento, porque aunque no puedas medirlo con resultados visibles, aunque no puedas explicarlo con palabras exactas y aunque otros no lo perciban, hay una obra profunda desarrollándose en tu interior que con el tiempo se manifestará en cada área de tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu manera de enfrentar los desafíos y en la forma en la que te posicionas frente a las circunstancias. Y llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y reconocerás que este tiempo, que hoy parece incierto, fue en realidad uno de los más importantes de tu vida, porque fue aquí donde aprendiste a confiar de verdad, donde soltaste lo que te estaba pesando, donde dejaste de depender del control y donde comenzaste a vivir desde una fe más madura, más consciente y más firme. Por eso no te apresures, no te desesperes, no intentes forzar lo que aún está en proceso, porque lo que Dios está construyendo en ti requiere tiempo, requiere profundidad y requiere un nivel de entrega que solo se alcanza cuando decides permanecer incluso sin entender completamente lo que está ocurriendo. Y mientras continúas avanzando en este camino, mantén viva esta declaración dentro de ti, repítela con intención, con fe y con una convicción que crezca cada día más. Dios es mi guía y mi calma permanece en Él, porque en esa verdad encontrarás dirección cuando no sepas qué hacer, encontrarás descanso cuando te sientas cansado y encontrarás estabilidad cuando todo a tu alrededor parezca incierto. Sigue aquí, permanece en este espacio. Deja que cada palabra continúe haciendo eco en tu interior, porque lo que estás experimentando no es momentáneo, es el comienzo de una transformación profunda que, si decides sostenerla, redefinirá completamente la manera en la que vives, en la que piensas y en la que enfrentas todo lo que está por venir, llevándote a un nivel de paz, claridad y fortaleza que antes parecía inalcanzable, pero que ahora comienza a hacerse real dentro de ti.